Buenas tardes. Hola Ángeles, un gusto que estés acá con nosotros, con Luis y conmigo para conversar acerca de publicaciones, de fotografía, etcétera. Primero, antes que nada, me encantaría presentarte. Ángeles Donoso Macaya nació en Santiago, es profesora, investigadora y activista, es doctora en literatura y profesora titular de la Universidad Pública de Nueva York, ciudad en la que vive desde el año 2013 y en donde trabaja en defensa de los derechos de los migrantes. Sus áreas de investigación y enseñanza incluyen literatura y cultura visual latinoamericana, teoría e historia de la fotografía, cine documental, estudios de memoria, producción y circulación de contraarchivos y feminismos. Ha publicado numerosos artículos sobre estos temas en revistas académicas y en volúmenes colectivos. Es parte de la colectiva de investigación y creación de video Ensayos Somos la Célula, y aparte de los muchos libros que tiene, hoy día nos vamos a enfocar un poco, no solo en eso, pero sí en este libro de Insubordinación de la Fotografía. Lo voy a mostrar, que acaba de lanzar en castellano, de presentar a través de la editorial Metales Pesados. Así que bienvenida Ángeles, de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo. Luis, bienvenido también, si quieres te doy la palabra para empezar a conversar con Ángeles. Bueno, qué gusto verte, Ángeles. Estamos, como tú sabes, haciendo este trabajo de fotografía y política, por lo cual nos pareció que tu trabajo era exactamente en el eje de lo que estamos planteando, de cómo se ha dado este encuentro, y diría bastante fructífero considerando la cantidad de publicaciones que hay entre fotografía y política. Nuestro país, yo creo que, no sé, yo creo que no es ninguna excepción en ese caso, porque se presta mucho, digamos, ¿no? Que la fotografía para ser utilizada en de esta manera, ¿no? Ahora, nos llamó mucho la atención, me gustó mucho a mí tu trabajo en el libro a propósito de cómo se utilizó también como forma de resistencia, ¿no? Durante la dictadura. Vale decir de que si bien sabemos de muchos ejemplos de publicaciones, etcétera, que ensalzaban como propaganda todo el régimen militar, hubo también, y en ese sentido esta insubordinación de la fotografía, hubo también un movimiento en el cual muchos participamos, ¿no? En que la fotografía también tuvo otro rol, ¿no? En el cual justamente desde ahí también se hizo una contestación al poder de alguna manera, ¿no? Entonces, nada, yo creo que hay como algunas publicaciones que fueron como bien paradigmáticas, ¿no? Esta particularmente, estas del ¿Dónde están?, ¿no? En que, en que justamente estos retratos de los desaparecidos empezaron a llenar las calles y también el espacio, ¿no? De la imagen. Entonces, me gustaría que si nos pudieras como contar un poco a propósito de tu investigación, cómo viste este surgimiento. Bueno, gracias por la invitación, Andrea y Lucho. Con respecto a esa pregunta, creo que lo primero que habría que pensar es cómo circuló y cómo se reproducía la fotografía, ¿verdad? Y pensando en la fotografía como dentro de este campo en expansión y como una práctica colectiva. O sea, yo sé que ustedes dos son fotógrafos, entonces que se los diga es un poco extraño, pero obviamente la fotografía no le pertenece solo a la persona que toma la foto, y en ese sentido creo que el ejemplo de los retratos fotográficos y el uso de retratos fotográficos por parte de familiares de detenidas desaparecidas es como un muy buen ejemplo para pensar precisamente en la fotografía de una manera desvinculada de quien la produce, ¿verdad? Del productor o productora, del fotógrafo o fotógrafa, que es normalmente como se ha pensado en la historia de la fotografía, como ha seguido los parámetros de la historia del arte y la crítica del arte, casi siempre supeditada a quien producía esa foto. Entonces, al pensar en la fotografía como una práctica colectiva, como una práctica que surge a momentos también de precariedad y de resistencia, ¿verdad? Para como contrapoder, y en ese sentido pienso también la misma palabra práctica como algo que emerge en un campo que está controlado. No son obras, sino que es una práctica.
empiezan a aparecer estos retratos, primero en el espacio público, ¿verdad? A veces amarrados o prendados de la ropa de los familiares, a veces arrancados de álbumes familiares, etcétera, en la forma de pósters también. Y es esa primera circulación la que después le da sentido a este libro, al que tú estabas mostrando, al Dónde están, que es un libro producido por la Vicaría de la Solidaridad en el 78, cuando todavía no había certeza de realmente dónde estaban esos cuerpos, ¿verdad? O sea, la primera edición es una obra de 7 volúmenes, pero el primer volumen apareció un poquitito antes de que se encontraran las osamentas en Lonquén. Entonces, sobre todo en esa primera introducción, en el primer prólogo del primer volumen, hay mucha incertidumbre, y el texto que escribe ahí el Brecht es bastante elocuente en ese sentido. Después si bien el libro se sigue publicando, por lo menos hay ya una certeza, ¿verdad?, de que hay una confirmación de que el crimen existe, porque hasta ese momento el crimen era negado, ¿verdad? Se hablaba de presuntos desaparecidos, etc. Entonces, lo que me interesó también ver era cómo esos retratos llegaron ahí, porque vistos hoy, y sobre todo por la larga historia que tiene el uso de los retratos de detenidos desaparecidos en el espacio público, se han vuelto imágenes muy icónicas, ¿verdad? Y como muy fáciles de reconocer, en el sentido, cualquier persona, sobre todo en el contexto sudamericano, pero en verdad lo podemos pensar en otras partes del mundo también. Cuando alguien está en la calle protestando con un retrato, normalmente está demostrando algún tipo de justicia. Quizás la persona que está ahí es una víctima de un feminicidio, de un asesinato, de un crimen de Estado, ¿verdad? Entonces hay como un fácil reconocimiento, y lo que me interesaba a mí de reflexionar era cómo se produce ese fácil reconocimiento. O sea, cómo es que todos llegamos a ver el retrato de una persona, y sin saber a qué está haciendo referencia, podamos intuir que se trataba, por lo menos en el contexto de la dictadura, de una denuncia por una desaparición. Entonces, trabajando con distintas como rutas, una de las que me interesó fue primero que nada el trabajo, ¿verdad?, que estaban haciendo los fotógrafos de la Vicaría, en especial Lucho Navarro y Helen Hughes, copiando estos retratos, ¿verdad?, porque eran retratos que los funcionarios de la Vicaría recibían de las mismas familias cuando venían a establecer las denuncias. Y entonces había muchas fotos que no correspondían a lo que podríamos pensar que es un retrato, eran fotos familiares o eran fotos que estaban en muy mal estado. Entonces esa imagen también hubo que crearla en cierto sentido, como hubo que cortarla, hubo que cortar a veces los rostros, a veces hacer algunos retoques para que esa imagen saliera, y es a partir de esa como serialización que se establece esta representación del retrato de identidad, por un lado. Y por otro lado también había artistas como Hernán Parada y Luz Donoso, que trabajaban en el taller de artes visuales. Luz Donoso también tenía como ya un amplio registro, y trabajando con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos directamente, ayudándolos también a recopilar retratos, a recopiarlos, a ampliarlos para hacer pósters y lienzos, y son retratos que ella también incorporó en su misma práctica. Y junto a Hernán Parada y a Elías Adasme también, estuvieron durante mucho tiempo orientados por Hernán, que estaba realizando una acción porque su hermano fue desaparecido, fue secuestrado en julio del 74, Alejandro Parada. Entonces, Hernán Parada también comienza a hacer una acción con el retrato de su hermano, y tiene varias etapas. Primero hace un póster bien grande, después hace una máscara. Entonces, conversando con él, le pregunté de dónde él había tomado ese retrato. Yo asumí que era un retrato familiar y que él había tomado la primera copia, la primera imagen, ¿verdad?, de algún álbum de su casa, o la casa de su hermano, y me contó que Alejandro, momentos antes, o sea, justo el periodo antes de desaparecer, estaba viviendo de manera clandestina en la casa de un cuñado que era fotógrafo, y este cuñado fotógrafo le tomó una foto a él y a su novia Angélica. Y es esa foto la que Angélica lleva, en la que aparecen los dos, que Angélica la lleva al archivo de la Vicaría, hace la denuncia, y es esa foto la que después aparece en Dónde están, y es de la portada del Dónde están, de donde Hernán la toma.
Entonces era como el círculo a la inversa, ¿verdad? Y que de hecho, claro, es la portada del libro porque eso después derivó en una serie de acciones que Hernán hacía con esta máscara, posaba con la máscara en distintos lugares de la ciudad, también esas fotos del taller, una foto que tomó Adriana Silva en su taller. Entonces me pareció también muy decidor que la imagen que Hernán usa es una imagen que ya ha pasado por todo ese proceso de transformaciones y luego como que empieza otro proceso de transformación y de desplazamiento en el espacio público. No sé si eso responde un poquito la pregunta. Sí, sí. Nos introduce de lleno al tema que nos gusta, que nos gustaría mucho como tratar de redondear contigo, ¿no? Como irlo conversando también. Porque, claro, una cosa que es súper interesante y es que justamente la fotografía como que no acepta en estos términos ser como el espacio como de el arte, ¿no? Y el autor claramente ocupa un otro espacio, ¿no? En que la fotografía artística pasa a ser un algo de la fotografía, pero no es toda la fotografía, y esto como que lo prueba mucho, ¿no? Hay esta combinación entre documento, prueba testimonial de que estas personas existieron también, a pesar de que, como tú bien lo dices, los objetos que están multiplicados después en realidad eh, están tan lejos de la persona fotografiada, ¿no? Se fueron reproduciendo, fueron pasando por fotocopias, por muros, como que se fueron transmutando en una cosa en otra, ¿no? Es interesante también eso, porque al final como que la idea del vintage, de la foto, ¿no? Puesta en esos términos, queda tan lejos de lo que es la fotografía. O sea, como que la posibilidad de pensar la fotografía como una cosa mucho más amplia, me parece que también es súper interesante, como que se libera de otra... De hecho, en esos años estábamos acostumbrados a que lo que era la crítica de la fotografía o la idea de la fotografía estaba en el fondo tomando prestado de la pintura, básicamente. Y Total. aquí, aunque son artistas que también vienen desde justamente de las prácticas pictóricas, ellos revientan un poco ese concepto, ¿no? Por una necesidad, más una necesidad política, o sea, no es como que se iluminaron, sino que necesitaron hacerlo, ¿no? Exacto, y yo creo, claro, y no es solamente los artistas, o sea, los artistas afortunadamente tenían los medios para poder ayudar a otras personas que no tenían esos medios, pero lo interesante de pensar la fotografía así, de esos usos fotográficos, es que, como tú dices, se libera y da cuenta de los usos como, entre comillas, reales que hay, que tiene la fotografía, ¿verdad? Porque como que al pensarla como una práctica plural, como una práctica civil, nos damos cuenta de que efectivamente la fotografía funciona así. Entonces, por mucho que nos podamos poner a debatir cuál es la ontología de la fotografía y la especificidad de la imagen fotográfica y la traza y o sea, todas esas discusiones, las imágenes igual operan en el mundo, ¿verdad? Y operan como discursos de verdad y son rebatidas. Entonces, no importa la materialidad de esa imagen, tiene como un valor de verdad que se le pone a esa imagen también por el peso que ha tenido el discurso fotográfico históricamente, por supuesto. Pero entonces me parecía que pensarla así también nos libera a todos, ¿verdad? No solamente a la fotografía, sino que también nos permite pensar de otras maneras, porque como que seguir siempre la senda obviamente el paradigma de la historia del arte, incluso como tú decías en esas reflexiones más como de vanguardia, ¿verdad? Del campo del arte, que no eran para nada definiciones tradicionales del arte, y que estaban precisamente como rompiendo con una manera súper conservadora, tradicional, muy ligada al museo y a las bellas artes, ¿verdad? De pensar las prácticas artísticas a pesar de toda esa, como, de todas esas transgresiones, igual estaban regidos por la lógica del autor, del artista, ¿verdad? Del artista que tiene la idea de incorporar estas prácticas a su práctica artística. Entonces, como que esto es como tratar de pensar la fotografía completamente en otro paradigma. Y más ligado, directamente ligado a la política también, pero al espacio político, al espacio civil, al espacio de la prensa, de los diarios, todo eso.
Oye, y en ese sentido, Ángeles, justamente en ese sentido del espacio de la prensa y de las revistas, en esta exposición, que es el marco de esta conversación que vamos a hacer en la Biblioteca Nacional, justamente que es una continuación de alguna manera de la investigación que hicimos hace ya 3 años atrás sobre una revisión del fotolibro chileno, pero enfocada en fotografía política. Muchas de las publicaciones que nosotros hemos seleccionado para el periodo del cual tú trabajaste, investigaste en la insubordinación de la fotografía, son justamente, bueno, están libros donde están, pero hay muchas revistas, ¿no? APSI, Cauce, las publicaciones de Codepu, ¿cómo plantearías tú ese campo en expansión desde la prensa también, ¿no? Porque ahí haces unos enlaces en el libro de las fotos que tú mencionaste, Helen Hughes y Lucho Navarro, ¿no? Cuando vas al archivo del caso Lonquén judicial, pero después eso se traslada, ciertas imágenes de ahí se trasladan finalmente a reportajes en las revistas de oposición y terminan siendo utilizadas por artistas, ¿no? Finalmente, ahí hay también otro enlace, ¿no? Que es interesante. Sí, bueno, con respecto al caso Lonquén y a las fotos que circularon y las que no circularon, es bien interesante porque lo que hemos visto de ese expediente y de ese caso es como un número muy, muy reducido de fotos, ¿verdad? Y sobre todo las que más circularon son muchas menos, son 4 o 5 fotos. Y todo eso también tiene que ver con la historia de cómo esas fotos fueron producidas, de nuevo el rol de la vicaría. Yo estoy en un lugar aquí que hay trenes, hay camiones, no sé si se escucha. Se escucha muy bien. Hay como mucho sonido ambiente. Nada, entonces la vicaría, por supuesto, también estuvo súper involucrada desde el comienzo en cómo se iba, en todo lo que fue la investigación del caso Lonquén y también en la producción de esa evidencia forense y en asegurar que esa evidencia fuera tratada de la manera más adecuada posible, ¿verdad? De que no fuera destruida, por supuesto, de que no fuera alterada. Entonces aseguraron de contratar a la empresa que excavó las minas, que sacaron los restos, y también se aseguró de poner ahí a Lucho Navarro como perito. Pero el día antes, o sea, hubo una primera visita de reconocimiento, que de hecho están las memorias de la vicaría, en Chile la memoria prohibida aparece también, y varios historiadores también hablan de esta visita de reconocimiento, y en esa visita fue Helen Hughes, pero ella no está nombrada en los libros porque también en ese momento para proteger su identidad, creo que en una revista leí que los había acompañado una fotógrafa americana, era la única mención que encontré, pero lo interesante es que ese día Helen Hughes saca un rollo de fotos, saca 36 fotos, y las llevan a la vicaría, y de esa primera serie de fotos es que la Solidaridad empieza a publicar, ¿verdad?, del sitio de la mina y la imagen que más conocemos, ¿verdad?, que esa toma frontal de la chimenea con esa como boca súper oscura de la boca de la chimenea. Y entonces esas fotos después igual pasan al expediente, como a mediados de enero cuando van a declarar, y todas las fotos que sacó Lucho Navarro, que fueron cientos de fotos, esas nunca las hemos visto, o sea, están en ese expediente que fue recién abierto al público en julio del 2018, cuando por fin se cierra el caso, o sea, casi 40 años después. Entonces, algunas de las fotos que sacó Helen Hughes sí circularon a principios de los 80 en el libro que editó Máximo Pacheco. Venían algunas fotos de osamentas ahí también, de algunos de los restos que encontraron, y ese libro tuvo una circulación bastante limitada, aunque se agotó en su momento, pero las fotos que realmente siguieron reverberando son estas pocas fotos de la toma frontal de la mina, porque también había como una especie de, bueno, por respeto a las víctimas, ¿verdad? Y a la memoria de todas esas familias, de no seguir publicando las fotos de los restos humanos, ¿verdad? Como que no había mucho sentido. Entonces, me parecía muy interesante cómo una imagen tan simple, tan evidente, ¿verdad? Y quizás tan simple como los retratos de los detenidos desaparecidos en ese sentido, como una imagen icónica, ¿verdad? Que parece no decir nada, comienza como a significar y a multiplicar su significado en estas circulaciones, en la aparición en Revista Solidaridad, en VEA, también en los periódicos, ¿verdad? En las últimas noticias, en La Tercera.
los diarios, a ver, los diarios de adeptos a la dictadura, por supuesto, no publicaban tantas imágenes, y esta foto me parece que también adquirió como un peso, como, obviamente, como imagen de resistencia, y en ese sentido no vamos a ver la toma frontal gigante en los diarios de derecha, ¿verdad? Porque no les convenía tampoco evocar precisamente esa desaparición, ese silencio. Pero, y lo interesante es que esa foto también, varios años después, 10 años después, vuelve a aparecer en la portada del catálogo de la instalación que hace Gonzalo Díaz en la Galería Ojo de Buey, que se llama Lonquén 10 años, donde no hay fotografías en la instalación, ¿verdad? Es un Vía Crucis, súper poderoso, súper simbólico, y Nelly Richard también escribe un análisis muy, muy lindo de esa instalación, pero lo que me llamó la atención cuando leí esa lectura fue que ella ahí propone que como que Lonquén vuelve a la memoria gracias a la acción del arte, ¿verdad? Que un artista había traído como al espacio público el recuerdo de esta memoria olvidada, y eso hace mucho ruido porque Lonquén nunca se fue de la memoria, porque si uno ve precisamente las revistas, ¿verdad? Esa demanda siempre estuvo ahí y esas imágenes siempre estuvieron circulando ahí. Entonces, incluso el mismo Gonzalo Díaz hace referencia a esas como fauces fotográficas, que es la imagen finalmente que había tomado Helen en esa primera visita. Y bueno, y de las revistas, y de ese caso podemos pasar a las otras, ¿verdad? Y a todo lo que fue la fotografía de prensa en esa época, en la prensa independiente, que también, eso sí me parece que es un caso bastante inaudito, en el sentido de que no en otros regímenes dictatoriales no hubo esa posibilidad de hacer prensa, ¿verdad? O sea, esa especie de ficción de que había una democracia blanda y que se permitía, ¿verdad?, la opinión disidente, bastante limitada, y me imagino que van a hablar de eso más con Sergio, pero la prensa sí tuvo un rol muy importante, y a pesar de la censura previa y a pesar de todas las restricciones que ponía la dictadura mediante la DINACOS y todos los obstáculos para poder hacer prensa, igual lo hacían, ¿verdad? Y eso se nota incluso entonces en este caso de la censura de las imágenes, que prohíbe la fotografía y las revistas igual hacen algo para poder desafiar esa censura, desobedecer esa censura y marcarla también en la página, que me parecía súper interesante. Sí, además porque tiene un asunto de lo masivo, ¿no? De instalar en el fondo en la sociedad. Ahí yo coincido mucho contigo de que, bueno, es súper interesante, y no solo interesante, es importante lo que hace Gonzalo en ese momento en que trae Lonquén adelante, pero efectivamente los que supimos que Gonzalo había hecho eso fuimos poquititos, ¿no? Mucho más supieron quienes vieron el libro Lonquén, mucho más supieron quienes vieron en la calle las imágenes, estas chiquititas que se iban llevando en la solapa, etcétera. O sea, si bien desde el mundo del arte efectivamente se hizo presente y fue valiente y fue directo y llamó la atención sobre todo eso, ¿no? No quiero minimizar en lo más minimizar en lo más mínimo lo de Gonzalo, pero creo que lo otro es lo que tenía el peso más significativo, ¿no? Como de que en el fondo que podía acarrearse de una forma, justamente medio de comunicación masivo, ¿no? Creo que hay una cosa súper interesante, porque fíjate que de lo que estamos trabajando nosotros en esta idea como de foto y política, la estamos haciendo en la Biblioteca Nacional. Y la estamos haciendo en la Biblioteca Nacional justamente porque estamos tomando aquellas imágenes en particular que fueron impresas, que fueron sacadas de lo que sería más el mundo del arte, ¿no? Que es la imagen casi como del grabado, como la imagen que podría ser única o con pocas copias que va a muro. Estas otras cosas fueron a kiosco, de otra manera, Total. Y fue su también fueron presencia. fotocopiadas. Es súper interesante, me acuerdo una vez leí, bueno, cuando estaba escribiendo el libro, porque ha habido también estudio de la prensa, ¿verdad? Y hay como historiografías súper importantes, hay libros de entrevistas, y entonces hay un libro, creo que el autor es Matías León Lira, si no me equivoco, que es un libro sobre análisis, la historia de la revista Análisis. Y donde entrevista, por supuesto, a los editores de análisis, a periodistas que trabajaron ahí, y cuentan ahí
no me acuerdo si era la entrevista, no voy a decir, sí, porque no me quiero equivocar, pero en una de las entrevistas ahí hablaban de que ellos tenían absoluta conciencia de que el público fotocopiaba los ejemplares, entonces tenían un cálculo de público lector y decían como por cada revista, calculaban que eran como 3 o 5 personas, porque sabían que, por ejemplo, que habían clubes de lectura y que las revistas circulaban y que se fotocopiaban los artículos y les parecía bueno que eso pasara. Entonces, y eso me pareció muy genial también, como que la conciencia de la fotocopia y de la reproducción de ese conocimiento, ¿verdad? Como de denuncia, se seguía multiplicando más allá de o sea, la revista circulaba, pero circulaba más allá de quien la compraba también. Entonces, claro, como un medio muy eficaz de comunicación al final. Sí, y que además discute esta idea como de qué es el original, ¿no? Y particularmente en un Total. caso como la fotografía, yo creo que es muy interesante cómo en los hechos entras a esa discusión, ¿no? Y Ujú, pones la idea de la fotocopia, allá ando con uno de esos ejemplares de fotocopias de la época, ¿no? ujú. En que, claro, la idea como de que la fotocopia era perfectamente válida para Exacto, usarse. total, y es muy lindo que pase también en el espacio de la fotografía, por eso me parece que las ediciones económicas son tan importantes, ¿verdad? Porque podríamos pensar, sí, se fotocopiaban los retratos, se fotocopiaban como en los póster o las revistas, pero que los mismos fotógrafos también hayan decidido que para hacer circular más su trabajo, hayan acudido a este medio como menor, ¿verdad? O degradado de la fotografía, es como fabuloso, o sea, como en términos así de pensar en cómo poder realmente un grupo comprometido de personas que está como interesado en que se expanda el conocimiento sobre la historia de la fotografía, sobre la producción fotográfica local, y para hacerlo recurre a la fotocopia, ¿verdad? Para poder diseminar el trabajo de una manera, o sea, posible, ¿verdad? Porque si no era imposible hacerlo. Entonces me parece también súper lindo esos cruces, ¿verdad? O sea, de cómo la fotocopia no solamente cumplió un rol utilitario en ciertos espacios, sino que también es como incorporado dentro del campo fotográfico como más así tradicional, por decirlo, o sea, en la práctica de fotógrafos, ¿verdad? Que también exponían en galerías, que también participaban en exhibiciones, pero haces un fotolibro fotocopiado para que pueda tener mayor circulación. Sí. Te estás hablando de las ediciones económicas de fotografía chilena que acaba de Sí, mostrar por eso Luis, que claro. también están para que las personas que después nos escuchen conozcan un poco también ese material. Tú también lo mencionas en el libro. Sí, En relación también a la AFI, a la Asociación de Fotógrafos Independientes, que nace a principios de los 80 y que, bueno, tres de las personas, bueno, está Luis acá, que fue un autor de uno de esos, pero también Paz Errázuriz Mauricio. y Mauricio Valenzuela. total. Sí, y ahí yo creo que me gustaría decir algo sobre eso porque cuando yo empecé a trabajar en el libro, fue como muy inspirada primero ya no sé qué está pasando aquí, pero en, en La ciudad de los fotógrafos, ¿verdad? El documental de Sebastián Moreno, en donde entrevista a muchos de los fotógrafos de la AFI, y ese era como el punto de partida del libro. O sea, el libro originalmente en una versión previa, el primer capítulo, el capítulo introductorio, era esta como emergencia al campo fotográfico, pero era un inicio que no me salía bien, ¿verdad? Porque era como una especie, como cómo explicar lo que pasó antes, y también era como replicar la misma narrativa de los mismos fotógrafos, ¿verdad? Como que había como una especie de orfandad, de que la generación previa había salido exiliada, que había pasado en los 70, que no había habido fotografía, o sí. Entonces, y fue como, ok, pensando en esos mismos procesos fotográficos, ¿verdad? Y en esas discusiones que se estaban dando, o sea, si puede emerger ese campo fotográfico así como y enunciarse discursivamente, es porque ya algo estaba pasando antes, ¿verdad?
Entonces, y por eso, claro, y empezar a ver, bueno, ¿y cuáles eran entonces esas otras prácticas fotográficas? Y ahí aparece entonces la circulación de los retratos y la producción, obviamente, de documental de Lonquén, que es fundamental porque Lucho, precisamente, ¿verdad?, uno de los fotógrafos fundadores de la AFI, que es arrestado y se cuenta ese arresto como uno de los inicios simbólicos de la asociación. Entonces, esa como emergencia discursiva es porque ya hay una actividad que está ahí como sucediendo, obviamente, y eso no implica, obviamente, que no haya habido prácticas fotográficas ni gremio antes, ¿verdad? Lo hubo, pero me parecía muy significativo que muchos de estos fotógrafos algunos se hubieran formado en la calle, que trabajaran en revistas como freelance, pero que también, y en medio de todo ese caos y precariedad y peligro, también se dieran el tiempo para reflexionar, ¿verdad?, sobre la actividad fotográfica, hacer exposiciones, montar proyectos colaborativos como las ediciones económicas, las postales, etc. Sí, además hay un asunto como que yo quiero insistir un poco a propósito de que lo estamos haciendo en la biblioteca, a propósito de desacralizar como la imagen prístina, digamos, ¿no? Porque otra de las cosas que se hizo, además de esto, que me parece que tiene mucho que ver con esto de circular, pienso que en Argentina también ocurrió, ¿no? Pero que esto de circular con la imagen, porque en algún momento entre la actividad de la AFI en la calle, estaba el montar unas exposiciones, ¿no? En Brasil también se hace un poco esto, que pones un cordel y las cosas iban con perritos, se ponían en unos atriles y la gente salía a circular y como que la, la, la exposición fotográfica era cada uno con una imagen caminando por la calle llevándola. Y no eran necesariamente imágenes de los desaparecidos, sino que también eran como del arte fotográfico, por así decirlo, ¿no? En que era esta combinación en que se llevaba a ese nivel también fotografías que eventualmente podrían haber sido fotografías de prensa, que no lo eran porque la prensa en ese momento, con las excepciones que tú nombrabas, no las recogía tampoco, ¿no? Pero es como, me parece que es interesante eso también, como esta ampliación del campo que se produce en este momento. Ahora, no sé si esa ampliación del campo, también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tampoco parte de un estado cero, ¿no? No es que no era nada y de repente se amplía el campo. Probablemente hay un momento antes, me imagino que con Lupe, por ejemplo, eso es fuerte, en el momento en que se hace, por ejemplo, la colección de nosotros los chilenos. Todo el esfuerzo que mantuvo de alguna manera, ¿no? En que en el fondo lleva todo esto a los kioscos. Esto no solamente queda en las librerías, pasa a ser una cosa súper barata, de un gran tiraje en que se parece más a lo que pasa con las revistas, ¿no? Al efecto, no sé, Andrea, si estás de acuerdo, pero como el hecho como de las revistas con las portadas fuertes, ¿no? Que de algún modo el soporte de muro pasa a ser el kiosco diario también, ¿no? También hay una cuestión ahí, sobre todo algunos ejemplos como los retratos. Nosotros en estas investigaciones del fotolibro chileno y ahora de arte de fotografía política, empezamos a ver desde 1930 o 40, que empiezan a aparecer también ciertas prácticas con respecto al retrato y al retrato de gente asesinada políticamente u otros, ¿no? Siempre uno cree que la historia se inicia hoy, ¿no? Y no tuvo filiaciones o no tuvo antecedentes. Y lo interesante, de alguna manera, de la investigación esta es justamente esos antecedentes, ¿no? Y poner el ojo en las imágenes, en las publicaciones impresas, en la imagen impresa en las publicaciones, como también un sentido de construcción y de implantación de un sistema, por un lado, de la propaganda, ¿no? De gobiernos, empresas privadas, grupos de poder, y por el otro lado, las imágenes como también un ejercicio de resistencia, ¿no? En ese campo de expansión, cuando las imágenes ya no refieren solo, ¿no?
al autor editorial, no al autor fotográfico, sino al autor editorial, sino que las personas, todos nosotros no, asumimos que podemos hablar, ¿no? Y comunicarnos y denunciar también, ¿no? Ciertas prácticas. Y ahí un poco yendo hacia atrás, pero yendo hacia hoy, a mí también me interesa esa versión tuya del hoy, ¿no? ¿Cómo conectas? Obviamente que uno no puede comparar los hechos históricos, políticos, circunstanciales de la dictadura militar, todos los hechos históricos son distintos, ¿no? Y tienen su manera de comprenderlos contextualmente. Pero tú eres activista y de hecho te nombras así, eres activista también allá en Nueva York, trabajas con migrantes, pero también trabajaste colaborando con una nueva práctica en expansión de las imágenes técnicas, cuando tú con lo que hizo Forensic Architecture, cuando hubo el copamiento en la Plaza de la Dignidad el 21 de diciembre, si no me equivoco, del 2019. 20. Del 2020, perdón. Eso no, el 20 de diciembre del 2019. El 20 de diciembre del 2019, eso. Y ahí hay también, hoy en día, otras maneras, ¿no? Y otras formas que también son si uno entiende el concepto tuyo de la fotografía como un campo en expansión, que también lo asumes teóricamente en el libro, se puede también de alguna manera extrapolar, ¿no? a lo que a lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Totalmente, sí, yo creo que, o sea, en el libro obviamente sirve también porque uno tiene que hacer un corte, ¿verdad? Y era como un momento muy rico para pensar en todos estos cruces por lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Como que estaba el espacio de la prensa, el espacio del arte, el espacio del activismo, el espacio de la fotografía, y como que todo como que se confluye, ¿verdad? Y se condensa en una década. Entonces, pero por supuesto que podemos pensar en un campo en expansión de prácticas fotográficas en cualquier periodo. Si nos vamos para atrás, en relación a lo que estaban diciendo antes, por ejemplo, yo pensaba, claro, en toda esa propaganda ilustrada y en las publicaciones de Kimantú, me parece que ahí la diferencia estaría como en ese ojo editorial, ¿verdad? ¿Quién es el que está produciendo esas imágenes? ¿Cuál es el motivo? Y ahí hay como otra política también, ¿verdad? Como muy potente en el uso y en la puesta en escena de esas imágenes también. Y en relación, por ejemplo, a lo que podría haber sido los 80, cuando los mismos fotógrafos están también produciendo publicaciones ilustradas, lo que se hacía en punto de vista, etc. Y hoy creo que, por ejemplo, en el caso que nombraba, bueno, primero me parece que en la calle, en el contexto de la revuelta, las mismas prácticas fotográficas de los 80 se convierten en una cita también, ¿verdad? O sea, fue muy, no sé si ustedes las vieron, pero había de repente, había una intervención que me fijé, creo que es una foto de la Helen, que estaba fotocopiada por todas partes, o sea, había como que es esa foto que parece como una abuelita atrás de un kiosco, ¿verdad? Que hay como dos pacos. Me fijé y alguien hizo un póster rayado y eso estaba pegado por todas partes. Bueno, está este colectivo Afiguman, ¿verdad? Que se forma y que toma ese nombre y que son solo mujeres y que están en la calle también documentando. Entonces hay como una especie de hay una continuidad también como afectiva y cultural, donde el mismo campo de los 80 se convierte en una referencia para ciertas prácticas que se van a dar en este contexto. Y por otro lado está claro, esa expansión de la imagen y, por ejemplo, en el caso del trabajo con Forensic Architecture, me parece que ahí también está toda la cuestión de cómo se presenta o sea, cómo se trabaja el documento, ¿verdad? O sea, si hay por un lado un registro que se está haciendo en el momento y que ya no tienen que necesariamente ser fotógrafos o fotógrafas, cualquier persona puede ponerse a registrar, ¿verdad? Con su cámara, video, fotografía, etcétera, pero después, y eso se sube, ¿verdad? Se sube a redes sociales, circula, y hay como una especie no de saturación, pero sí de multiplicidad de fuentes, ¿verdad? O sea, están todas circulando al mismo tiempo, y eso tiene que decantar de alguna manera. Entonces, en el caso del trabajo de Forensic, que es una cosa súper específica y muy especializada, y tratar como de ralentizar la imagen, ¿verdad? O sea, como que toda la información está,
Y de hecho las fuentes que usamos son, algunas fueron de video, sobre todo de una ¿cómo se llama?, de las compañeras de AFI Woman. Pero entonces uno ve videos o ve fotografías y ahí la cuestión, uno no alcanza a percibir, por ejemplo, el daño que produce el gas lacrimógeno, ¿verdad? No se alcanza a percibir porque de partida la bomba cae muy rápido, o sea, es más rápido de lo que uno puede ver, pero también la latencia, o sea, eso que queda, ¿verdad? No es percibible en los humanos porque es transparente. Entonces, ahí como que entra otra capa quizás en la imagen, porque es como, además de ralentizarla, es como tratar de extraer lo que está dentro de esa imagen que está ahí, ¿verdad?, grabada, pero que no es visible a los ojos humanos. Entonces, sí, es como una expansión en potencia, ¿ya? Porque es como ir como hacia adentro de la imagen, ¿verdad? Sacarle toda esa información que está ahí, pero que no podemos ver, entonces hay como que desmenuzarla y entonces hacen todo ese trabajo con fluidos dinámicos y todo eso a partir de información visual existente, o sea, usaron la cámara CIMA y algunos de los registros que logramos recolectar con César de personas que estaban en la plaza ese día. Entonces es como analizar la información de otra manera también. Y eso... Sí, perdona, y he incorporado también otro tipo de data que me parece que es súper interesante. O sea, cuando hablamos de imagen técnica, ¿no? Me acuerdo que vimos un asunto, ¿te acordáis? De qué es lo que pasaba en términos de meteorológico ese día, ¿no? Exacto, exacto. Claro, No, no, cómo cruzar esto con otra información, vale decir, todo el contexto que la fotografía o sea, no es que te saca, es que no es capaz de tomar, ¿no? Al momento de trabajar esta multiplicidad, es el contexto el que empieza a aparecer, ¿no? Porque empieza a tomar los otros puntos de vista y hacer entonces esta especie como se supone que es como el ojo de la mosca, ¿no? Que es capaz de tener tantas otras visiones al mismo tiempo total. y Y de creo, integrarlos desde otro lado. sí, eso y lo otro que quería decir sobre el presente es también como una especie de conciencia archivística, o sea, como que hay mucha más conciencia, si bien, o sea, menos mal que hubo gente, ¿verdad?, en los 80 que guardó estas cosas y Lucho está haciendo su archivo, tú también, y como, o sea, como que había personas con conciencia de archivo, de guardar, de que había una especie sí, de saber que esto era importante, ¿verdad? Y que había que guardar estos materiales. Hoy eso está explotado, ¿verdad? Y como que, por ejemplo, el otro día escuchaba a Javier Amanzi hablar de cómo la misma coordinadora 8M, ya, todas tienen una conciencia archivística, y aparte que Javier Amanzi es archivera también, pero entonces cuando hacen póster siempre guardan uno, hacen flyers siempre guardan, o sea, como que ya está esa conciencia de que van guardando todo lo que van produciendo porque están haciendo esa memoria del presente, y a la vez están estos colectivos comprometidos en recuperar y en relevar esas memorias también de momentos, de periodos pasados. Entonces, por ejemplo, también acaba de salir un estudio, una página web que se llama Boletina Chilena, que recoge 4 o 5 publicaciones alternativas hechas por grupos de mujeres y feministas durante los 80. Ellas se dieron yo he visto algunas de esas publicaciones porque había hecho investigación, algunas están en el Archivo Mujeres y Género, otras están en el Archivo Nacional. No sé si me están escuchando. Sí, O sí, sea, sí. Sí, súper bien. ¿sí? Ah, ya. Que hay como foto, pero te alcanzamos a escuchar. Ahí te fuiste. Ahora, ahí te quedaste pegada. Ahí Ahora llegaste. sí, boletina chilena, ahí nos quedamos. Estás silenciada, Ángeles. Ahora sí. Ahí Sí. 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 No, y entonces ellas se dieron el trabajo y como que juntaron todos los números de 4 publicaciones y las pusieron a disposición para el público general, hicieron una página web eh, con esa idea de nuevo, de relevar estas producciones, ¿verdad? De prensa más alternativas, porque son boletines como era Boletín Punto de Vista, no eran revistas. Entonces me parece que, claro, se complejiza también la cuestión porque ahora con esta conciencia archivística que hay del pasado y del presente, de cómo guardar y de ir produciendo esa documentación de lo mismo del activismo que se está llevando a cabo en la calle, como que sí, hay como una especie de constante trabajo de la memoria en el presente, me parece también súper importante.
Sí, yo quería agregar un poco que yo me acuerdo que tú y César lo comentaron, ¿no? En el sentido de que cuando uno camina, particularmente cuando tú eliges Alameda, te encuentras que se ha convertido también la pared en una tremenda galería. Y si es que uno hace como una especie como de conteo, por así decirlo, lo que está puesto ahí, aparte del graffiti con Ujú. grafito, spray, la imagen técnica ocupa un espacio importante. O sea, quiero decir de que este archivo que se fue generando y el reciente, el súper reciente, gracias también a las capacidades de lo digital y de esta cosa de que no necesitas ya al profesional de la fotografía, sino que lo puedes hacer en tu casa con una máquina, con el teléfono, con cosas súper simples. La gente toma las imágenes, las procesa, saca dos copias, las pega, si la cosa cambia, saca tres copias más y las va poniendo. Hay un proceso en continuo que se va generando, digamos, y hay una condición de estar vivos de estos archivos que es bien especial, porque es bien distinto a las condiciones en las que teníamos que producir en aquel momento. Creo que una de las cosas interesantes que tuvo la fotocopia para nosotros era lo instantáneo también, ¿no? Total, sí. Yo- Oye, sí, bueno, estamos llegando como pronto a la hora. Yo creo que eso que acabas de decir, Ángeles, es sumamente relevante, ¿no? Esa conciencia de habitar la historia, ¿no? Que Claro. es una conciencia que es absolutamente relevante si uno quiere pensar en la posibilidad de otros mundos posibles, ¿no? A mí siempre, hace varios años atrás, que me tocó invitar, o que invité a la Silvia Rivera Cusicanqui a unas jornadas en Montevideo, me acuerdo que lo primero que hice es un aforismo aymara que es Mm. tan increíblemente bello, yo lo tengo, me lo voy a tatuar, ¿no? Que uno camina de Eso. espalda al futuro, mirando al pasado, ¿no? Para estar consciente en el presente. Y a mí me parece que ese aforismo tiene todo que ver con lo que dices, ¿no? Esa conciencia no solamente de archivar lo que está sucediendo, sino que también de resignificar las prácticas civiles, las prácticas periodísticas, las prácticas artísticas, las prácticas sociales que han existido, ¿no? Y esa yo creo que también es Total. un ejercicio de conciencia que permite también estar en el espacio que estamos ahora, ¿no? Discutiendo otra posibilidad, ¿no? De país. Justo hablamos de Y ese otra, aforismo este lunes en mi clase, que estábamos leyendo a Silvia Rivera Cusicanqui, y hablábamos de esa, sí, de esa conciencia, como dice como caminando en el pasado presente, miramos al presente futuro, sí, es muy lindo. sí. Sí, hay una referencia también como cuando tú vas en el bote, ¿no? En el fondo vas remando y te vas viendo cómo te alejas, no sabes lo que hay atrás, pero para allá es donde vas, porque para allá es donde miras. Y quería agregar otra cosa, como cerrando un poco como donde empezamos, a propósito del autor, que en la medida que también que se dispara o que se multiplica, que agarra otra capacidad esta cosa, ¿no? Esta idea de que no hay ley autor, sino que es como no, esa cuestión está totalmente en este momento cada vez menos interesante eso, digamos, ¿no? Es más importante el cómo circula, que creo que es la idea del protagonismo, ¿no? O sea, lo que recoge un poco lo que decía la Andrea, cuando vas tomando todas esas cosas, una de las cosas que te va ocurriendo es que ya que estás en el presente, tú eres protagonista. Y por lo tanto, tu acción, etcétera, es relevante y modifica el presente, ¿no? Ujú. Más colectiva, como... Es más colectiva y tú estás generando una cosa, o sea, no Ujú, es lo que se quedó atrás y que de ahí voy a hacerlo, sino que vas y lo haces y lo pones, ¿no? Entonces, esa acción, por así decirlo, en distintos niveles, creo que también es una cosa muy del presente y que también toma un poco de ese pozo que viene históricamente marcado, ¿no? ujú. Sí. Oye, una última pregunta para cerrar. Eh, las publicaciones, vamos al foco nuevamente del marco de esta conversación, ¿no? En las publicaciones,
con foco político, ¿no? De propaganda y de resistencia y de actividad política, etcétera. ¿Qué valor le das tú a las publicaciones más allá de que entendemos el ejercicio de la circulación, del campo en expansión y de lo bello que es que las imágenes tengan vida propia, ¿no? Para tener como esa relación afectivas, ¿no? Y relevantemente afectivas, ¿no? Con el hacer político y el hacer colectivo, pero las publicaciones en sí. Bueno, también me parece que hay como una dimensión pedagógica súper importante y algo que también tú lo has conversado muchas veces, de aprender a mirar, ¿verdad? De aprender a ver con imágenes y de aprender a leer imágenes, por ejemplo, en Solidaridad y también en estas boletinas que he estado mirando últimamente ahora, hay un análisis de cómo funciona también cómo funcionan los medios de prensa, por ejemplo, en un momento donde había montajes comunicacionales, ¿verdad?, por mil, donde habían noticias falsas, circulación o sea, esa sobreproducción de desinformación, había también que alertar al público, ¿verdad?, y al público lector de cómo entonces aprender a ver la televisión, de cómo aprender a leer imágenes en los medios de prensa. Y en Solidaridad hay varios reportajes que hablan sobre eso, por ejemplo, sobre el lenguaje de la televisión, sobre las imágenes, sobre cómo las imágenes a veces no son lo que verdaderamente están diciendo que son, sino que hay un montaje y una línea editorial. Y lo mismo pasa en una boletina que justo estuve mirando hoy día, donde hablan de las imágenes de la mujer y viene una foto de Cecilia Boloco y abajo una foto de otra mujer. Entonces, como cuáles son los modelos, cuáles son los ideales de mujer que están apareciendo en la televisión en el año 87, ¿verdad? Y cómo eso se corresponde o no con la realidad de las mujeres pobladoras verdad, que están ahí, no sé, pues, haciendo la olla común durante la semana. Entonces, también un análisis de la imagen como, sí, como discurso, ¿verdad? Y como discurso que normalizador o que discrimina. Entonces me parece que pensando así como retrospectivamente hay una apuesta ahí en circulación de reflexionar cómo las imágenes construyen significado también y cómo van, o sea, muchas cosas que nos parecen súper evidentes después, como, cómo es que se reproducen los roles de género, por qué las mujeres, ¿verdad?, se piensa que tienen que ser de cierta manera y los hombres de cierta manera. Bueno, todo eso también está en las imágenes, lo mismo pensando en las publicaciones anteriores, ¿verdad?, de la etapa de propaganda, en la época de la UP y de Frei Montalva también, ¿verdad? En la reforma agraria, las publicaciones también cumplieron un rol súper importante, tanto como para refrendar lo que estaba diciendo el gobierno, pero también para formar a esos campesinos que iban a hacerlo, ¿verdad? Los que iban a modernizar el campo, entonces cuál era el rol también de la mujer en ese momento, y todo eso se puede ver en esas imágenes que circulaban también, no solamente lo que está escrito. Es como lo que dice, pero no en las historias relatadas la Chimamanda Adichie, que, ¿no? Que uno no Claro. tiene, que la historia única es la violencia máxima, ¿no? Que hay que contar múltiples historias y quizá en esto de las publicaciones lo interesante es justamente entender que hay que mirar múltiples publicaciones contextuales e históricas para poder comprender esas manipulaciones o no, esas intenciones no editoriales o de otro tipo. Exacto. ¿No? En la multiplicidad de narrativas existe la posibilidad de comprender más allá, ¿no? Exacto, y también porque así es como podemos entender cómo se va construyendo la historia también, o todas esas historias que no se cuentan, ¿verdad? Como que hay hechos históricos que van a estar marcados y que van a estar esas efemérides que van a ser súper analizadas, el bombardeo a la moneda, ¿verdad? Pero toda esa otra como pequeña historia que se va haciendo en estas publicaciones de poca monta o que circulan en otras partes, ¿verdad? Y en las revistas, a mí como fuentes históricas me parece como para entender procesos, discusiones, debate, es como, o sea, sigo leyendo todas esas revistas, la Análisis, la APSI, para pensar ahora en otras cosas también, pero hay como, había un intercambio ahí de ideas y una reflexión súper, súper rica también de todo lo que estaba pasando. Más allá de la denuncia, ¿verdad?, de la violencia y de todo lo que estaba, o sea, sí, de denunciar
lo que era vivir en dictadura, también había una reflexión sobre la política, sobre cómo se podía hacer política de otra manera, cómo organizarse, ¿verdad? Bueno, los debates entre feministas y no feministas y todas esas cosas. Entonces es súper importante como volver a esos documentos, me parece. Sí, de aquello que resulta que era como natural y que al final de natural ni hablar, porque esto al final es una construcción ideológica completa, ¿no? Exacto. Bueno, podríamos hablar muchas horas más. Sobre todo que a Llevamos uno se le hablando empiecen, llevamos sobre hartos años todo, hablando, de hecho, sobre ¿no? todo que a uno se le empiecen Exacto. a ocurrir ciertas cosas, ¿no? Porque la idea que tenemos, bueno, con Lucho, Grore, Mauricio, y que discutimos también es cómo uno, con esta exposición y otras investigaciones, y la tuya, uno a través de las imágenes puede narrar otra historia. En este caso, otra historia de Chile, ¿no? Pero, o de cualquier lugar, en este caso es Chile, ¿no? Cómo las imágenes han silenciado tanto, tratando de ilustrar, o han estereotipado tanto, ¿no? En comparación al texto, que a través del relato de las imágenes, de mirar las imágenes que han sido impresas y publicadas conscientemente para ser circuladas, uno también puede contar esas otras historias que no se han contado nunca, ¿no? Esa otra historia que muchas veces se deja de lado. Oye, gracias Ángeles. Yo no sé, Lucho, tú o Ángeles, ¿quieren decir algo para terminar? No, Yo muchas sí quiero darle gracias. las gracias. Yo también, a ustedes por este intercambio. Me encanta conversar de estas cosas y como que se generen estos espacios. Así que muchas gracias por la invitación y por organizar esta exposición también, que espero poder ver cuando, no sé cuánto tiempo va a estar, pero si voy a Chile en diciembre, espero poder verla. Te va a Sí, estar si viene en esperando. diciembre las vas a ver, porque se supone que estará hasta la primera semana de enero. Genial, buenísimo. Muchas gracias Ángeles, que estés muy Gracias, bien. Ángeles. Gracias a ustedes. Okay. Y ahí se corta ya. Ahí lo cortamos, Ya. chicas. Te pasaste, querida. Muchísimas gracias. Yo les voy a tener que cortar y me tengo que ir corriendo a una boda que parte en un minuto a 2 cuadras de También, aquí. chica. Ya, no eres la Vaya, novia. vaya, hablamos, te llamo, te escribo mañana o te llamo. Un besito, te Besito, ya. pasaste. Chao, chao. Claro, era la novia. Sí. Gracias, Cristian. No, pero no había yo, pero ahí Del ramo, te vaya a perder el Ah, ramo. vamos, que no se pierde el ramo. Chao. Chao.